BIOS y UEFI, dos tipos de firmware que nos pueden llegar a hacer confundir muy a menudo. Así como también es cierto que cuando necesitamos ingresar a la BIOS o al UEFI, es un error mencionar o indicar que necesitamos ingresar a la BIOS UEFI, puesto que en cierta manera estamos haciendo como una redundancia. Para comenzar, quien salió primero fue la BIOS por allá en 1975, cuya función principal es la de inicializar mediante un orden de arranque, verificando que todos los componentes de nuestro ordenador estuvieran presentes y en correcto funcionamiento. Adicionalmente a esto, a todos aquellos que alcanzamos a tratar con BIOS, podremos recordar que mediante una verificación con una pantalla en negro y usualmente unas letras en blanco, poco a poco íbamos viendo cómo se iba desplazando la verificación y un estado de OK a cada uno de estos componentes. UEFI, por otra parte, si bien es cierto que también se encarga de verificar componentes para proceder a inicializar el arranque de un ordenador, llegó aproximadamente en el 2005, pero nutrida de demasiadas más funciones. Entre lo que destaca que su característica principal que nosotros podríamos determinar como cambio más notable es su aspecto visible. En la BIOS solamente podíamos hacer uso de las teclas de direccionamiento arriba, abajo, izquierda o derecha, así como el Enter, para poder navegar entre esta interfaz. En UEFI, podríamos utilizar inclusive mouse y segundo, inclusive podríamos llegar a hacer uso de la internet para poder instalar componentes que nos puedan ayudar a hacer diagnósticos, así como también nos pueden ayudar a hacer un overclocking. Entre otras características muy importantes es que UEFI se ejecuta en un código de 32 o 64 bits, mientras que la BIOS solamente lo podía hacer en 16 bits. Duración del arranque, pues este se vio notablemente mejorado cuando en 2005 se introdujo UEFI, puesto que la velocidad de inicialización de los componentes se vio acelerada notablemente. En cuanto a seguridad, se agregó la funcionalidad de Secure Boot, lo que al español vendría siendo un arranque seguro, lo cual impide inicializar o que nuestro ordenador se arranque con sistemas operativos que no se encuentren autenticados debidamente. Inclusive el tema de la actualización del firmware también se vio notablemente mejorado en UEFI, en donde inclusive hoy en día con Windows 10 o con Windows 11 podríamos actualizar ese firmware directamente de nuestro sistema operativo, cosa que era totalmente impensable en BIOS, puesto que tenía que ser descargar un archivo .bin en una USB y desde allí ejecutar la actualización. Lo que sí no cambia y no varía en ambos es el nivel de riesgo que se podría llegar a tener, en donde desafortunadamente cuando nos encontremos ejecutando una actualización, nuestro equipo se llegue a quedar sin suministro eléctrico. Es allí en donde este chip lamentablemente podría llegar a sufrir daños irreparables. Sin más, espero que este video les haya servido para que tengamos un poco más de claridad entre las diferencias de BIOS y UEFI, y sobre todo para aclarar que no son exactamente lo mismo.